Amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Buenos días, amadas hermanas. Vamos a continuar con la lectura de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Señor Jesús, el tomo Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Oh Señor Jesús. Semana 1, día jueves. La lectura bíblica, Hechos capítulo 11, versículos 1 al 3 y versículos 19 al 26 y Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Oh Señor Jesús, leer con oración. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El versículo se encuentra en Hechos capítulo 15, versículos 8 al 9. Oh Señor Jesús, y Dios que conoce los corazones, y Dios que conoce los corazones, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, purificando por la fe sus corazones. Oh Señor Jesús, amén. Gracias al Señor. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, el título de hoy dice: el que cree en el Evangelio recibe el perdón de los pecados. Señor Jesús, el que cree en el Evangelio recibe el perdón de los pecados. Oh Señor Jesús, después de la conversión de los gentiles de la casa de Cornelio, podemos ver el comienzo de la influencia de los judaizantes en la iglesia. Al regresar a Jerusalén, Pedro tuvo que explicar todo lo que le había sucedido, como Dios lo había enviado, como el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles que creyeron en el Señor y fueron acogidos en el mismo cuerpo. Señor Jesús. Hechos capítulo 11, versículos 1 al 3. Poco después de este episodio hubo una gran dispersión de los discípulos que estaban en Jerusalén a causa de la tribulación que vino sobre Esteban, y se extendieron hasta Chipre, Fenicia y Antioquía, y no hablaron la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Hechos capítulo 11, versículo 19. Algunos no sabían que el evangelio no debía ser predicado a los no judíos, así que evangelizaron a los griegos, quienes aceptaron al Señor. Luego surgió la primera iglesia gentil en Antioquía. Así, habiéndose levantado una iglesia entre los gentiles, la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé para averiguar quiénes eran realmente. Señor Jesús, versículo 22 de Hechos 11, acerca de lo cual se informa. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Oh Señor Jesús, amén. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículos 22-23 de Hechos capítulo 11. Ante esto, Bernabé se dio cuenta de que necesitaba ayuda y se acordó de Saulo, que estaba en Tarso, y lo llevó a Antioquía. Hechos capítulo 11, versículos 25-26. Dios sabía que algo negativo sucedería en la iglesia en Jerusalén, que el Espíritu Santo ya no tendría libertad para actuar allí. Así que preparó un instrumento, Pablo. Por eso se levantó la iglesia en Antioquía, porque desde allí Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor en el mundo gentil. Señor Jesús, capítulo 13, versículos 1 y 3. Ahora surge la cuestión de la obra.
tenemos las iglesias y la obra. De hecho, las iglesias y la obra pueden tener algunos aspectos diferentes, pero componen una sola cosa. Las iglesias envían apóstoles a la obra y la obra levanta iglesias, pastoreándolas y guiándolas. Cuando hablamos de la obra, no es algo que nosotros inventamos, sino que utilizamos el término mencionado en este versículo de Hechos 13:2. Gracias al Señor, esta obra continúa y es llevada a cabo por los hermanos que predican el Evangelio, levantando iglesias y siguiendo la dirección dada por las enseñanzas de los apóstoles. Fue en esta iglesia donde más tarde surgió el problema registrado en Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Señor Jesús, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículos 1 y 2 del capítulo 15 de Hechos. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, presentaron el asunto a los apóstoles y a otros líderes, lo que generó debate entre ellos, como leemos, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, Señor Jesús. Inicialmente en Jope, Pedro fue llamado a ir a Cesarea para anunciar también la palabra a los gentiles, para que fueran acogidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Luego Dios levanta una iglesia gentil en Antioquía, y desde allí envía a Pablo y Bernabé a Galacia. Esta acción entre los gentiles resalta la diferencia entre la ley y la fe. Por la fe, Dios concede el Espíritu Santo a la iglesia, como sucedió en la casa de Cornelio. Esto nos muestra que el Espíritu es quien trae la autoridad de Dios para gobernar la iglesia. Oh Señor Jesús, amén. Nosotros, la iglesia, hemos recibido el Espíritu Santo, que representa a Dios para gobernar su iglesia. El gobierno del Espíritu Santo, su autoridad sobre la iglesia, se ejerce a través de la palabra de los apóstoles. Esto debe quedarnos muy claro. Además, necesitamos ver que en la iglesia no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos estamos en una nueva etapa, y en esta nueva fase Dios ha concedido el Espíritu Santo a todos nosotros. Nuestros corazones son purificados porque creemos en Jesús y recibimos el perdón de los pecados. Esto es a través de la fe en Jesús, no a través de la circuncisión o la ley de Moisés. Pero también advirtió a los judíos presentes que no pusieran un yugo sobre los gentiles, obligándolos a practicar la circuncisión y guardar la ley de Moisés. La ley de Moisés pertenecía al Antiguo Testamento, pero después de la venida de Jesús comenzó otra dispensación, la dispensación de la fe. Pedro también les recordó que ni siquiera los judíos fueron salvos por la circuncisión o por guardar la ley, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Después de estas palabras, la multitud quedó en silencio. No obstante, leemos en los versículos citados que Jacobo, el hermano de sangre del Señor, dio el parecer final. Con esto vemos el comienzo de una anormalidad que estaba sucediendo en la iglesia en Jerusalén.
pero era el líder principal de la obra. Dios lo había establecido como líder de los 12 apóstoles y su palabra venía principalmente a través de él. Por lo tanto, le correspondía a él cerrar esa reunión y dar la conclusión final. Pero curiosamente fue Jacobo quien lo hizo. Este no había acompañado a Jesús durante su ministerio terrenal, ni siquiera había sido uno de sus discípulos, en términos generales. Mientras Jesús ministraba en la tierra, sus hermanos no creían que él ni lo seguían de cerca. Sus hermanos no creían en él ni lo seguían de cerca. Pero entonces apareció Jacobo, quien, a pesar de ser un hombre piadoso y temeroso de Dios, no tenía pleno discernimiento en el Evangelio y se había convertido en el principal líder en Jerusalén. Señor Jesús, amén. La falta de claridad de Jacobo en el Evangelio proviene del hecho de que no siguió de cerca el ministerio de Jesús. Comprende la importancia de seguir de cerca. Oh Señor Jesús, comprenda la importancia de seguir de cerca. Oh Señor Jesús, cuando nos distanciamos, parece que sabemos todo lo que se dice, Señor Jesús, pero en realidad no sabemos y podemos distorsionar algunas cosas. Señor Jesús, que me preocupan algunas iglesias cuyos líderes no siguen la palabra de cerca. Señor Jesús, oh Señor Jesús, esto es preocupante porque tergiversan lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Tienen una comprensión distorsionada y se vuelven vulnerables a la acción del enemigo. Por eso aconsejo a todos que sigan de cerca al Señor, para no distorsionar su palabra y lo que Él quiere realizar. Oh Señor Jesús, amén.